Yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia a Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leer el versículo 12 al 14 y el 16 al 19. Dice así: Entonces el Señor me dijo: levántate, baja aprisa de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les había ordenado, se han hecho un ídolo de fundición. También me habló el Señor diciendo: he visto a este pueblo, y en verdad es un pueblo de dura cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más poderosa y grande que ellos. Y ahora le invito a que vaya hasta el 16. Dice: y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Tomé las 2 tablas y las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Y me postré delante del Señor, como al principio, por 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido, al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó también esta vez. Amén. Ok, hoy quiero hablar de un tema que he querido titular el funesto efecto del pecado. Hoy vamos a hablar del pecado. Y es muy tremendo porque ahorita cuando Doris empezaba la administración, tiene mucha relación con todo lo que voy a estar hablando hoy. Y tiene mucha relación porque estudiando este texto, este capítulo 9, que ya he hecho 2 predicaciones de este capítulo, esta es la tercera predicación que voy a hacer de este capítulo. El Señor detenía mi atención de una manera muy tremenda en el pecado. Y el Señor me llevaba a entender que nosotros, los creyentes, no hemos entendido la gravedad y el impacto que el pecado tiene. Y a veces creemos que solamente se trata de decir: Señor, perdón. Señor, perdóname este pecado. Pero no hemos comprendido la profundidad que alberga el pecado. Entonces hoy quiero que hablemos un poquito de eso. Yo quiero ponerles un poquito en contexto de lo que está pasando aquí en este texto bíblico. Moisés está en el monte. En esta historia es una historia que es narrada en Éxodo, y Moisés está en el monte, está por 40 días y 40 noches allí en el monte porque Dios le va a entregar las tablas del pacto. Entonces quiero empezar esta predicación una vez más con el número 40. El número 40, yo lo he explicado en ocasiones anteriores, es un número muy importante porque es un número que habla acerca de cambio. Y es un número que habla acerca de prueba. Es un número que habla acerca de que Dios quiere llevarnos a otro nivel, o Dios quiere llevarnos a otro paso, o Dios quiere hacer algo con otra generación, o Dios quiere hacer un cambio en cuanto a lo que viene haciendo en el propósito. Tiene mucho que ver con eso, con un cambio, con que Él quiere hacer algo nuevo, algo diferente. Y hemos venido hablando que el Señor quiere hacer algo nuevo acá en la iglesia. Él viene diciéndonos que quiere hacer algo diferente. Entonces ese 40 es un número muy importante. Pero ahora yo lo quiero ubicar a usted, ¿qué pasó
o qué estaba pasando antes de que Moisés fuera a ayunar 40 días y 40 noches al monte Oreb. ¿Qué estaba pasando? Lo primero que estaba pasando, no le estoy pidiendo que se devuelva, yo lo voy a hacer por usted. Voy a ir a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 es donde se dan los mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20 están pasando cosas muy importantes. Dios antes del capítulo 20 le dice a Moisés: Moisés, aparte a todo el mundo de la montaña, que mañana se purifiquen todos, porque yo voy a descender sobre ese monte y nadie puede tocar ese monte, porque si alguien toca ese monte se muere. Y entonces yo me voy a aparecer y voy a hablarte desde el monte y todo el pueblo me va a escuchar y tú me vas a responder y yo te voy a seguir hablando. Y entonces Moisés prepara a toda la gente, se viene la presencia de Dios, y cuando hemos leído ese texto bíblico sabemos que vino con truenos, relámpagos, fuego, era una cosa impresionante, era una cosa muy aterradora, y desde esa montaña y en ese estado se oía la voz de Dios y la gente se asustó, y Moisés hablaba y Dios respondía, y así y viceversa, ¿cierto? Y era una conversación y todo fue muy fuerte, y ahí el Señor da los 10 mandamientos. Pero dice en el versículo 20 de Éxodo 20, dice: y respondió Moisés al pueblo, no temáis, y escuche bien, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Mire que Dios, Moisés está preparándoles en este momento, diciéndoles: estamos arrancando un proceso que va a ser muy interesante. Dios nos va a estar mostrando unas cosas, y todo lo que Dios nos va a estar mostrando en estos días, le está diciendo Moisés al pueblo, lo está haciendo para probarnos, para formarnos, para que con esa prueba, pasando este periodo de prueba, nosotros no sigamos pecando y aprendamos a tener temor de Dios. Entonces este proceso, dice Moisés, este proceso que Dios está haciendo y está arrancando hoy con esta montaña ardiendo y Dios hablándonos desde el monte, es un proceso a través del cual Dios espera que usted y yo veamos tanto poder de Dios, que adquiramos temor de Dios, y por ese temor de Dios no queramos pecar. Este es un proceso de prueba. ¿Listo? Y en el versículo 23 viene y les dice: no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no os haréis de esos dioses. Mire qué tan específico. Dios viene y da una instrucción y dice: no quiero que se hagan dioses ajenos. Pero sobre todo, ahí en ese versículo le estoy leyendo específicamente: no los hagan de oro, ni los hagan de plata, ni los hagan de ningún metal. ¿Sí o no? Pero en el texto que yo leí ahorita, ¿hicieron un becerro de qué? De oro. Listo, vayamos conectando. Entonces, dentro de ese proceso que Dios está diciendo, le está diciendo: por favor, dioses falsos, ídolos, no. Listo. Ahora, de ahí nos vamos para el capítulo 24, y en el capítulo 24, ¿qué empieza a pasar? En el capítulo 24 pasa una cosa increíble, pasa una cosa extraordinaria. ¿Y cuál es la cosa extraordinaria que pasa? Que en el capítulo 24, después de que Dios en el capítulo 21, 22 y 23 Éxodo estuvo dando unos mandamientos y hablando en el monte y diciéndole a Moisés una cosa y diciéndole otra, le dice a Moisés: Moisés, sube al monte con 70 varones. Mire el capítulo 24, versículo 1. Voy a ir un momentico solamente, no me demoro, lo voy a leer acá. Dice: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto con Nadab, Abiú, Aarón y 70 de los ancianos. ¿Cómo les parece que Dios estaba invitando a estas 70 personas a comer con él? Y dice la Biblia que subieron el monte y que hubo una parte donde ellos veían el piso como zafiro, como un embaldosado de zafiro, y que Dios puso banquete y ellos se sentaron y comieron. Aarón, Nadab, Abiú, los 2 hijos de Aarón, 70 hombres comieron viendo a Dios y no murieron. Y después de que pasó eso tan grandioso, tan espectacular, ahora yo voy a ir ahí al capítulo 24 de Éxodo, pero voy a leer el versículo
15. Y en el versículo 15 dice: entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Me hago entender que preparó la subida de Moisés al monte. Fue una celebración donde Dios estuvo mostrando su gloria, su poder, su grandeza a un pueblo. Y después de esa celebración tan hermosa, dice que todos estos 70 hombres, Nadab, Abiú y Aarón, bajaron, y Moisés se quedó ahí metido en la nube por 6 días, esperando que Dios le dijera: ¿qué sigue? Y al séptimo día Dios le dijo: eche para arriba, que tenemos que hablar más. ¿Por qué? Porque antes de que eso sucediera, antes de esos 6 días y después de que ellos bajaron del monte, Moisés cogió todos los 10 mandamientos y cogió todas las leyes que Dios le dio en el capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23, las escribió y las llamó la ley, o las llamó las leyes del pacto. Eso está en el capítulo 24. Y vino y hizo un altar al pie del monte, y dijo que trajeran corderos, y mató a los corderos, y les dijo a todo el pueblo: ustedes van a cumplir todas las palabras que el Señor nos ha venido diciendo. Y el pueblo dijo: vamos a hacerlo. Entonces con la sangre vamos a sellar el pacto. Y cogió sangre y empezó a echar sobre el libro de la ley que había escrito sobre esas páginas y sobre el pueblo, diciéndoles: ustedes hoy están diciendo que se van a comprometer a obedecer a Dios siempre. Y cuando el pueblo termina de hacer esto y Moisés entra estos 6 días, al séptimo día Dios le dice: hermano, estoy totalmente de acuerdo con el contrato que ustedes quieren hacer conmigo. Eche para arriba que vamos a firmar el contrato. Eche para arriba que vamos a hacer por escrito esto: yo soy el rey y voy a escribir un documento legal, lo voy a sellar con mi dedo, porque va a quedar firmado que a partir de este momento ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser el Dios de ustedes. Ustedes se han comprometido conmigo y yo me comprometo con ustedes. Eche para arriba. Y yo quiero que usted piense en este momento: todo eso que está sucediendo es algo tremendo. Ellos están viendo el poder de Dios, ellos están viendo la gloria de Dios, y Moisés va arriba porque ellos van a cerrar ese contrato, y Dios va a declarar que a partir de ese momento la cobertura de Dios va a estar total y completamente sobre ellos. Y cuando Moisés se va para arriba, mire, yo quiero que usted mire esto, y quiero volver a Deuteronomio antes de entrarme en esa parte. Es muy tremendo, porque en el versículo 9 de Deuteronomio capítulo 9 dice: cuando subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor había hecho con vosotros, me quedé en el monte 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua, y el Señor me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas todas las palabras que el Señor había dicho en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y mira esta parte que es la que quiero enfatizar: y aconteció al cabo de 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas del pacto, las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. O sea, Moisés le tocó esperar 40 días. Dios no le entregó las tablas del pacto el día 30, ni el día 35, ni el día 39, ni el día 20, ni el día 10. Dios vino a sellar el día 40. Él no se podía bajar del monte hasta que Dios no sellara el pacto. Así como por 6 días se paró, y hasta que no fue el séptimo Dios no le dijo suba, así hasta que no fue el 40 Dios no firmó.
Dios no escribió, Dios no entregó las tablas. Esos 40 días eran trascendentes. Dios no estaba haciendo un pacto o un contrato sencillo, superficial, insignificante. No, Dios estaba haciendo un trato de eternidad para estar comprometido con un pueblo y que ese pueblo estuviera comprometido con él. Pero ahora es lo que yo le quiero decir. Pero ¿qué pasó cuando Moisés se subió para el monte? ¿Qué empezó a pasar? En vez de la gente, y esta es la parte donde yo quiero empezar con usted, en vez de la gente quedarse abajo orando, buscando la presencia de Dios, diciendo: Señor, has venido haciendo esto y esto y esto, ha sucedido esto y esto, Señor, ¿qué más vas a hacer? Señor, ¿para qué le dijiste a Moisés que se fuera para el monte? Señor, pero es que ya lleva una semana y nada que baja. En vez de ellos estar orando y dependiendo de Dios, ¿qué hicieron? Mire, Dios estaba o había preparado a su pueblo antes de esos 40 días. Les dio advertencias, les dio garantías, les dio promesas. Pero tan pronto el pueblo se quedó sin un líder que estuviera empujándolos, se empezaron a desenfocar. Y ahora yo le quiero preguntar a usted: Dios quizás ha venido obrando y guiándote en aspectos que tú necesitas leer espiritualmente. Dios quizás ha estado obrando y guiándote en aspectos que tú necesitas leer espiritualmente, armando el rompecabezas. Pero a veces nos distraemos en lo glorioso, la abundancia, lo asombroso, la presencia, y no vemos lo que Dios viene mostrándonos. Cuando empezó este año, Dios dio una promesa para esta iglesia. Dios dijo: ensanchen la carpa que yo voy a multiplicar. Y yo quiero que usted mire hoy en día, esa promesa se cumplió. Porque ¿sabe algo? Dios da la promesa, pero usted no presta atención, se desconcentra. Este año tuvimos retiro, tuvimos congreso, tuvimos salidas, tuvimos un montón de cosas se hicieron en este lugar. Pero usted no se concentra en lo espiritual. Simplemente dice: ay, qué bendición, ay, tan rico, ay, qué bueno, ay, cómo pasamos de rico, ay, cómo estoy de contento, ay, Dios me ha ayudado en esto. Y ¿sabe algo? A partir de junio, julio, la economía empezó a dar una vuelta impresionante. Y los 40 días en que Dios iba a entregar un pacto sellado para cumplir lo que Él había prometido, el pueblo se desenfocó, porque empezó a ser probado y no pasó la prueba. Porque a veces el silencio de Dios también es una prueba. 40 días que Dios no habló porque estaba con Moisés, también es una prueba. Y nosotros nos desenfocamos espiritualmente. Y entonces, ¿qué terminamos haciendo? Pecando. Y eso fue lo que el pueblo empezó a hacer. En vez de concentrarse en la palabra de Dios, en vez de concentrarse en lo que Dios venía revelando, en lo que Dios venía haciendo, en las cosas que Dios venía mostrando, se entretuvo y entonces pecó. Y entonces ahí es donde dice Deuteronomio capítulo 9 versículo 12. Viene y dice: entonces el Señor me dijo: levántate, baja de aquí a prisa. ¿Por qué? Porque pronto este pueblo se ha corrompido, se ha apartado del camino que yo les había ordenado. Muchachos, pensemos por un momento. Ellos escucharon la voz de Dios. Ellos dijeron a Dios: haremos todo lo que nos digas, usted lo ha dicho. Haré lo que el Señor me diga, obedeceré al Señor, amén, gloria a Dios.
Dios les dijo, no hagan ídolos de fundición. ¿Por qué se les olvidó tan rápido? ¿Por qué transcurrieron 15 días, 3 semanas, 4 semanas, un mes y ya no sabían lo que Dios les había dicho? ¿Por qué olvidan la palabra? ¿Por qué olvidan la directriz, el lineamiento que Dios viene dando? ¿Por qué se desenfocan de las promesas? ¿Por qué se desenfocan de los pactos? Por eso no reciben bendición. Porque no son fieles. Porque no se mantienen en lo que Dios habla. Porque dicen qué bendición Dios habló y a los 15 días no se acuerdan qué les dijo. Y entonces van y pecan. Van y se arruinan, porque la palabra corromperse significa arruinarse. Van y se arruinan, se desvían del camino, tiran para otro lado. ¿Cuántos de ustedes y yo al principio de año hacemos pactos con Dios en cartas escritas? ¿Dónde está su celebración? ¿Dónde está su compromiso de lo que usted dijo que iba a darle al Señor? ¿En qué se entretuvo este año? Y luego sigue diciendo el versículo 13. He visto que este pueblo es de dura cerviz. He visto que este pueblo no se me compromete. Y entonces, por eso es que termina diciendo en el versículo 16 y el versículo 18, este pueblo ha pecado. Y ahí es donde yo quiero que usted empiece a mirar la gravedad del pecado. Este pueblo ha pecado. Y yo ya le voy a mostrar por qué el pecado es tan grave. Y mire, la palabra pecar significa, y escúcheme bien, perder el objetivo. Dios había dado una promesa, Dios había dado una palabra, pero usted se entretuvo. Eso es pecado. Pecar significa retroceder. Pecar significa fracasar moralmente hacia Dios y hacia las personas. Y se los he enseñado acá. Cuando usted y yo pecamos, perdemos derechos legales, espirituales. Porque le damos permiso a Satanás de que nos ataque. Mire, Jueces capítulo 20, versículo 16, dice: de toda esta gente, de toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar una piedra a un cabello sin errar, sin pecar. Pecar o no pecar es tener la capacidad de estar centrado, estar enfocado. Usted y yo empezamos a pecar cuando Dios quiere que nos enfoquemos en algo y usted y yo nos empezamos a enfocar en otra cosa que el Señor no nos está diciendo que nos enfoquemos. Entonces el pueblo pecó, pero hay una cosa que el pueblo tiene que aprender, y es que el pecado trae unas consecuencias impresionantes. Y eso es lo que yo quiero hoy que ustedes y yo analicemos, las consecuencias impresionantes del pecado. Y para analizar eso quiero pedirle a 3 voluntarios que quieran venir a ayudarme. De a uno, ¿quién quiere comenzar? Sergio, vas a pararte acá para que te vean en cámaras. Vas a tomar un dulce de acá, lo vas a destapar y te lo vas a comer sin ensuciarte. Pero no pareciera. Pero mi hijo, es que usted no puso cuidado. Yo le dije que pusiera más cuidado para que no se ensuciara, pues solo agarró así sin prevención. Otro ayudante, a ver, de pronto alguien lo hace mejor. Lo que pasa es que él cogió el de más encima, eso lo puso.
Ay, por Dios, a ver. Destápelo, a ver. Muestre los deditos a la gente. Ah, sucio. Muchas gracias. No, y dejaron el más difícil. ¿Algún otro voluntario? ¿Nadie más quiere ensuciarse? ¿Nadie más quiere ensuciarse? Hágale pues. No, es que Sebas no cataloga, no ve que no se va a ver el mugre. A ver, Sebas. Ahí está, cójalo pues. No, solamente sus manos. Dios santo. Hay gente que peca de esa manera. Quieren salpicar a otros, ¿cierto? Para no ensuciarse de ellos. A ver, muéstreme a ver la mano. El otro dedito, pues abra los deditos. Ya, ya, para allá. Ay. No, pero sí, hágale tranquilo. Dice que yo venía así. A ver, no puedes soltarlo ahí encima. Ahí que míralo. A ver, mostrame. Pecado es pecado. Mire, así es el pecado. El pecado va a tener un efecto destructivo así usted diga que va a tratar de tocarlo poquito. Así usted diga que va a tratar de tocarlo de roce. El pecado tiene un efecto impresionante y yo le quiero empezar a mostrar a usted en este texto bíblico el pecado el efecto tan impresionante que tuvo el pecado. Mire, yo quiero que empecemos a mirar varias cosas. Primero que todo, vaya al versículo 17. Ok, antes de eso quería leerle Génesis 43:9. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer, lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Este versículo está hablando de la consecuencia del pecado. Si yo peco, que lleve la culpa sobre mí. Y yo lo que quiero que usted piense en este momento es, ¿usted entiende eso? ¿Usted entiende que cada vez que usted peca, usted tiene culpa sobre usted? ¿Usted cree que solamente con venir y decirle, ay Señor, perdóname, y quedamos cuadrados? Vamos a empezar a mirar si es verdad. Versículo 17 de Deuteronomio 9. Dice, tomé las 2 tablas, las arrojé de mis manos y las hice pedazos delante de vuestros ojos. Primera consecuencia del pecado. ¿Usted cree que simplemente se trata de que Moisés tenía mucha rabia y tiró las piedras y las tablas del pacto y las rompió? Al romper esas tablas del pacto, ¿qué está sucediendo? Se está rompiendo el contrato. Se está rompiendo la firma que Dios había dado de que él sería el pueblo, el Dios de ese pueblo. Moisés no está cogiendo una piedra que le dio rabia y agarró una piedra y la tiró. No, él está cogiendo las 2 tablas del pacto. Está rompiendo el pacto. Es como si usted cogiera y el alcalde o el presidente le diera un contrato y usted hiciera, ¿qué acabo de decir? Anulo este contrato. Mire, Moisés entendía la gravedad de lo que estaba sucediendo y entonces él rompió las tablas del pacto. Este pueblo pecó. Este pueblo no puede entrar en pacto. Este pueblo no puede participar. ¿Sabe por qué no podía participar? Porque si ellos faltaban al pacto, ¿sabe cuál era la cláusula legal? Muerte. Por eso dice ahí, déjame que los destruya, porque yo ya firmé el pacto y ellos me incumplieron.
entonces voy a matar a toda esta gente. ¿Sí me hago empezar a entender los efectos del pecado? Usted dice que usted está entrando en el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Usted cada vez que peca, ¿usted sabe qué es lo que usted está haciendo? Usted está incumpliendo el pacto donde Jesús vino y lo limpió con su sangre. Usted está incumpliendo ese pacto, usted quebranta ese pacto. Y entonces es muy tremendo. Mire, ahí en Éxodo capítulo 24, versículo 4, dice: Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Ahí está narrándonos cuando Moisés estaba haciendo la parte del pueblo para el documento legal. Pero el pueblo olvidó todo, olvidó su compromiso y olvidó el compromiso que Dios ya estaba firmando. Y ahora yo le quiero preguntar a usted: ¿cuántas veces vienes guerreando espiritualmente por una bendición, por una promesa, te descuidas un momento y pierdes lo que te demoraste tanto en conseguir? Moisés acababa de guerrear 40 días en el monte, unas tablas del pacto, y así ellos las destruyeron. ¿Cuántas veces usted ha venido guerreando bendiciones espirituales? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo a veces me meto en ayunos y cuando me faltan 3 horas para terminar el ayuno, yo ya estoy rendida, yo no quiero más, voy a ir a comer ya. Pero es que el Señor te dijo que fueras hasta tales horas. Y usted a veces no piensa que eso puede ser la diferencia el día 40 para lo que Dios le iba a entregar a usted. Usted viene disciplinado, juicioso, batallando por su familia, por esto, tal cosa, orando, haciendo, cuidando. Un día, ¿qué va? Me tienen hasta aquí. ¿Y usted qué va a saber? Que estaba culminando el tiempo para usted recibir la bendición, pero usted se distrajo y le dio lugar al pecado. Y es muy importante que nosotros entendamos eso. Mire, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35. Dice: cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar y confiesen en tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, cuando se hayan cerrado los cielos. ¿Por qué se cerraron los cielos? Porque el pueblo pecó. ¿Por qué a veces están cerrando los cielos alrededor de su vida? Porque Dios no está enviando provisión. Por el pecado. ¿Estamos entendiendo los efectos del pecado? ¿Estamos entendiendo lo que hace el pecado? Mire, cuando usted se va a leer Éxodo, mire, es tan tremendo, porque Moisés sube al monte a ayunar 40 días en Éxodo 24. En Éxodo 24. Y baja del monte en Éxodo 32. Esos capítulos son todo lo que Dios le está dando esos 40 días a Moisés arriba. ¿Y sabe qué pasa? Yo le quiero invitar que usted se vaya a su casa a leer el capítulo 32, el capítulo 33 y el capítulo 34 de Éxodo. Yo solamente le voy a mencionar algunas cosas. Después del que el pueblo pecó, Dios les dijo que ya no iría con ellos. Y a Moisés, ¿sabe qué le toca hacer? Había una carpa donde estaba la presencia de Dios que se mantenía en el campamento. A partir de ese pecado, Moisés tiene que sacar la carpa afuera del campamento, y el que quería orar tenía que ir afuera del campamento, porque Dios le está diciendo: mi presencia ya no está con ustedes. Efecto del pecado: mi presencia ya no está con ustedes. Mire, eso es tan tremendo. Dios a partir de ese momento le dijo a Moisés: Moisés, no cuente conmigo más. Yo no voy a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Pecaron contra mí. Y usted podría decir: pero ¿qué es hacer un becerro?
Pero es que eso es una insignificancia. ¿Cómo es que Dios toma unas decisiones tan graves porque yo hice un becerro? Sí, porque ese es el efecto que tiene el pecado. El pecado separa la presencia de Dios de la vida de nosotros. Y mire, es tan tremendo. Ahora vuelvo a Deuteronomio capítulo 9, versículo 21. Perdóneme que lo mueva tanto en la Biblia. Y tomé vuestro pecado, el becerro que os habíais hecho, lo quemé en el fuego, lo hice pedazos, desmenuzándolo hasta que quedó tan fino como el polvo, y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. ¿Sabe algo? Cuando usted y yo empezamos a entender los efectos del pecado, usted y yo tenemos que destruir el objeto de nuestro pecado. Y una cosa muy tremenda que hizo Moisés, eso lo cuenta en Éxodo 32. Él derritió él hizo polvo el becerro, lo derritió y se lo puso a tomar a la gente. Si quiere, léalo. Creo que es versículo 19 del capítulo 32, no estoy seguro, lo tengo aquí anotado. Y en el capítulo 32, versículo 27, se los hizo comer. Y después de que derritió el becerro y les hizo tomar ese oro derretido, dijo: el que esté por Dios, agarre una espada y vamos a matar a los que pecaron. Y empezó levitas a matar gente a diestra y a siniestra. Y no solamente eso, sino que dice que Dios hirió al pueblo y murió un montón de gente. ¿Me está entendiendo los efectos del pecado? ¿Me está entendiendo el enojo que Dios tenía? ¿Me está entendiendo la gravedad? Mire, ¿sabe por qué el pecado es grave? ¿Se acuerda lo que le expliqué ahorita? Por todo lo que Dios preparó antes de esos 40 días. ¿Sabe por qué es grave tu pecado y mi pecado? Por todo lo que Dios ha venido haciendo en tu vida, por todo lo que el Señor te ha venido mostrando, por las maravillas que Él ha hecho. Cuando tú pecas, es gravísimo para Él, porque no está pecando alguien que no conozca al Dios que sigue. Está pecando alguien que ha visto el poder de Dios, alguien que ha visto la gloria de Dios, y aún viéndola, no le importa faltar a los mandamientos de Dios. Y por eso es que vienen consecuencias graves, porque el pueblo no honra a Dios, porque el pueblo no obedece a Dios. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué sucede entonces después de que pecamos? ¿Qué viene entonces aparte de todo esto que les acabo de contar después de que pecamos? ¿Sabe qué me pareció a mí triste? Y ahora le quiero contar otro efecto más fuerte del pecado. Se lo voy a mostrar. Versículo 18 de Deuteronomio 9. Y me postré delante del Señor, como al principio, por 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira, porque temí la ira y el furor con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. ¿Qué hay que hacer cuando pecamos? Antes de decir que nos tenemos que humillar, ¿sabe qué hay que hacer? Volver a empezar. 40 días que Moisés estuvo arriba, se perdieron. Ahora le toca invertir otros 40 días para que Dios lo perdone, para que Dios quiera perdonar al pueblo. Y luego le toca invertir otros 40 días subiendo otra vez al monte con las tablas para que Dios vuelva a hacer el contrato. Lo que estaba destinado para entregarse en 40 días llegó a los ¿cuántos días? 120 días. Lo que Dios tenía destinado para entregar a ti, esa bendición que tenía destinado, como te pones a dar vueltas en cosas que Dios no te está mandando, se demora y se demora y se demora. Y eso me decía a mí el Señor esta semana. Me decía, ¿sabes por qué la iglesia hoy está así como está? Y no están viendo la promesa que yo di, porque se desenfocaron. Y ahora vuelva y empiece, vuelva y empiece, pida perdón. Mire,
ha caído este año mucha gente de acá de la iglesia, han retrocedido espiritualmente. A eso es a lo que me refiero. Han caído espiritualmente. Porque cuando viene, y de eso se trata mi próxima predicación, porque cuando viene promesa de Dios, también viene ataque de Satanás. Y usted se descuida y la promesa se dispersa. Eso es lo que sucede. Tocó volver a empezar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no voy a ir con ellos. Y por esa razón tiene que volver a meterse 40 días en la presencia de Dios. Y yo quiero por un momento llevarlo a usted al Salmo 51. Y aquí quiero indicarle, usted conoce en qué áreas usted está entrando pecado a su vida. Este es el proceso que tiene que hacer. Métase en la presencia de Dios y empiece a pedir perdón. Dice el versículo 2, porque yo, voy a leer lávame desde el 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3 palabras: borrar, lavar y limpiar. Borrar de rebelión, lavar de iniquidad y limpiar de pecado. ¿Sabe qué? Todas 3 durísimas. ¿Usted sabe qué significa borrar? Estrigar. ¿O cómo se borra con un borrador? Lo que le está diciendo el salmista a Dios es: yo necesito que usted me pegue una fregadita. No tan sencilla como con la ensuciadita de Sebas, ¿cierto o no? Usted pégueme una fregadita porque es que me pegué una mera ensuciada. Eso significa borrar. Lávame. En el tiempo antiguo la ropa se lavaba pisándola. Señor, lávame. Lávame de mi iniquidad porque la tengo bastante arraigada, Señor, lávame. Y límpiame, purifícame. La palabra limpiar es purificar de pecado. Y en el tiempo de la Biblia, para la purificación se usaban implementos como la sangre, como cosas de esas, que eran espirituales, a nivel espiritual. Entonces, entendiendo eso que le estoy diciendo, yo quiero un momentico que usted vaya al versículo 4 ahí mismo, de ese texto bíblico, y dice: contra ti, y escuche bien cómo tiene que ser el arrepentimiento de nosotros. Contra ti, inclusive en el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Mire, nosotros tenemos que entender que borrar una rebelión, que lavar un pecado, no es tan fácil como borrar un cuaderno o lavar ropa. ¿Cierto? Usted no va a llegar a su casa con un borrador y va a empezar: Señor, ¿cierto? Hay una obra de teatro que nosotros hacíamos donde un niño se tomaba un agua con jabón a ver si se lavaba por dentro, que porque necesitaba lavarse los pecados. No, ojalá uno tomara agua con jabón y cloro y se lavara por dentro, ¿cierto? Pero eso no se puede. Ustedes y yo sabemos que es Cristo el que limpia de pecado, pero por eso Dios está pidiendo arrepentimiento. Dios está pidiendo confesión. Y mire, yo solamente quiero leer unos versículos rápidamente, solamente le pido que usted los escuche. No los busque, por favor. Si puede cerrar sus ojos, simplemente cierre sus ojos y escúcheme. Lo que el Señor les dice, nos dice: lavaos, limpiaos,
quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. El Señor está pidiendo eso. Ya, no sigas con esos pecados. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Y luego empieza a decir: los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Iglesia, es tiempo de que si nosotros realmente queremos hacer un buen uso de la sangre de Jesús, empecemos a tener un verdadero arrepentimiento. Y ahora, ¿por qué te detenéis? Levántate, sé bautizado y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. Dile al Señor: Señor, yo necesito hoy venir delante de tu presencia para que tú me laves de mis pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? Mire, Dios es el único que puede purificar nuestras conciencias. Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. Dios es el único que nos puede dar un corazón limpio, un corazón nuevo. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo quiero terminar, y por eso le quiero pedir que usted mantenga ahí sus ojos cerrados. Yo quiero terminar contándole que Moisés rogó por esos 40 días para que Dios no los destruyera. Dice la Biblia que buscó expiación, que suplicó. Y sabe algo, en el capítulo 10, y por eso quiero terminar, de Deuteronomio, en el capítulo 10 versículo 1 dice: y en aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Eso es lo que viene el Señor y nos dice: si tú hoy estás entendiendo la gravedad de tu pecado, si realmente tú me buscas de todo tu corazón y me pides perdón, si realmente aceptas que yo no estoy de acuerdo con tu pecado, yo no te tengo por qué aceptar así, dice Dios. No, yo no tengo por qué aceptarte mentiroso, yo no tengo por qué aceptarte deshonesto, no tengo por qué aceptarte ladrón, no tengo por qué aceptarte soberbio, no tengo por qué aceptarte egoísta, no tengo por qué aceptarte resentido, conflictivo, no tengo por qué aceptarte que no quieres diezmar, no tengo por qué aceptarte que no te parece que te tengas que congregar los domingos porque es el día del Señor, pero tú quieres trabajar. No tengo por qué aceptarte eso. No tengo por qué aceptar que ames al dinero al mismo nivel que a mí y que cambies mi presencia por plata. Yo no tengo por qué aceptar eso. No tengo por qué aceptarte en fornicación, no tengo por qué aceptarte en masturbación, no tengo por qué aceptarte viendo pornografía, yo no tengo por qué aceptarte siendo una persona inmoral sexualmente, no tengo por qué aceptarte. Yo no tengo por qué aceptar que no quiera ser un hombre y una mujer temerosa de Dios, que testifiquen de mí, que no tengan tiempo para servirme, pero tengan tiempo para servir al mundo. Yo no tengo por qué aceptar eso. No tengo por qué aceptar que no estés formando a tus hijos en el evangelio, sino que no dediques tiempo para buscar mi rostro con ellos, para enseñarles la palabra y ellos se estén perdiendo hoy. Yo no tengo por qué aceptar eso. No tengo por qué aceptar que no quieras comprometerte a levantar un matrimonio de bendición. No tengo por qué aceptar eso. No tengo por qué aceptar que seas una persona que te he bendecido económicamente y vives en escasez porque no quieres aprender a ser un buen mayordomo de tus dineros.
porque no dejas de hacer préstamos, porque no dejas de estar queriendo comprar y comprar cosas que no necesitas. Yo no tengo por qué aceptar eso. Es tiempo que pidas perdón. Es tiempo de que te arrepientas de tus pecados, porque si vienes a mí, yo te voy a alabar, pero también porque tus pecados te están llevando a perder bendición delante de mi presencia. Tus pecados están alejando mi presencia. Tus pecados están haciendo que yo ya no quiera ir contigo y que mi pacto contigo se quebrante. Morí en la cruz, dice el Señor, para salvarte, y eso no ha cambiado, pero necesito que te arrepientas, que te duela pecar, porque cuando pecas me hieres, cuando pecas haces que la sangre que derramé en la cruz no tenga valor. Tú te tienes que arrepentir. Tienes que aprender a ser una mujer sujeta a tu esposo. Tienes que aprender a ser un hombre que dignifique a su esposa. Tienes que aprender a ser sacerdote de tu casa, varón. Porque eso es lo que espero de mi pueblo, santidad. Que den ejemplo. Y si no tienes esa capacidad, pues entonces póstrate, humíllate y busca mi rostro. Ora de día y de noche hasta que yo transforme tu corazón para que sea más como el mío y menos como el tuyo. Padre, obra, Señor, en este momento, Dios. Dile al Señor: Señor, he venido a este lugar a buscarte, Dios. Yo te busco con fuego. Mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mí. Iglesia, Dios está esperando que hoy nos arrodillemos, que hoy nos humillemos, iglesia, porque yo sé que tú me entiendes, que hemos pecado. Y yo quiero invitarte en este momento que tú hagas confesión de pecados delante de Dios. Tú no te puedes lavar, yo no me puedo lavar. Tú no puedes borrar tu maldad, yo tampoco. Hay uno que lo puede hacer, pero necesitamos clamar. Y su palabra dice en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si buscan mi rostro, si se vuelven de sus caminos. Y yo quiero que usted escuche con atención esos requisitos: humillarse, buscar su rostro y volverse del mal camino. Y él dice: si haces eso, yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra y volveré la bendición. Hoy tenemos la sangre de Cristo que entró una vez para siempre, y tú puedes acudir a Él y decirle que te limpie una vez más con su sangre para poder entrar
recibir sanidad. Pero es necesario que te humilles. Es necesario que busques su rostro, que te esfuerces por buscar su rostro. Y si hay un área de tu vida en la cual tú te has dado cuenta que te cuesta mucho cambiar, tienes que buscar y clamar de día y de noche hasta que Él derribe esa iniquidad de tu vida. Pero no te puedes cansar, porque Él te quiere limpio de pecado. I'll be